Ya estamos comenzando el otro lado del balón. Bienvenidos todos ustedes, porque hoy nos vamos a la quinta década de nuestro fútbol organizado, todas las estadísticas, los detalles de la historia, las anécdotas, con el estilo del historiador del fútbol mexicano, Carlos Calderón Cardoso, a quien le doy la bienvenida. Carlitos, entramos ya a la década de paga, a la década del profesionalismo. ¿Cómo estás? Enrique y amigos, buenos días. Sí, así es, estamos ya en esta década en donde ya vamos a llegar justo a la profesionalización. Estamos a pocos años, no se nos desesperen. Vamos a comenzar por 1940. Vamos a hacer primero, ¿qué te parece si un poquito de introducción de lo que es esta década, en la que pues es el último año de Lázaro Cárdenas en el poder, en la presidencia de México, y entra el llamado presidente caballero, ¿no? Manuel Ávila Camacho, que pues era un presidente pues callado, el último militar, además de la década, y al que le toca la Segunda Guerra Mundial. Es esta época de unidad nacional que se le llama así, en la que tratan que todas las facciones políticas que estuvieron en la revolución se unan, pues esa es la formación y recomposición de partidos. Por ejemplo, el partido en el poder, el PNR, pues se recompone también. Está, después de él, entraría en los últimos años Miguel Alemán, que sería el primer presidente ya no militar en México, después de muchos años, muchas décadas. Entonces, pues es una época o una década de grandes, grandes cambios, ¿no? Es el paso de ese México rural que conocíamos, más rural que urbano, y aquí se empieza a ser más urbano con la creación de nuevos edificios en la Ciudad de México, por ejemplo, en Guadalajara. Se empieza a tener más industria, un poquito más de industria por la misma Segunda Guerra Mundial. México se industrializa para tratar de aportar cosas a los países, sobre todo a Estados Unidos, a los países aliados. Entonces, se da de verdad un gran cambio durante toda la década, y así vamos viéndolo en el mismo fútbol, ¿no? Sí, El mismo balompié mexicano, vamos dándonos cuenta de estos cambios que hay, de pasar a algo más nacional, y lo vamos a ver con la entrada de nuevos equipos, ¿no? Desde la sí, y temporada fíjate, Carlos, 40-41. en este contexto es bien interesante porque en el sexenio de Lázaro Cárdenas, pues México estaba surtiendo de petróleo a las potencias del eje, principalmente Alemania. Y bueno, la cantidad de dinero que entró fue una cantidad muy considerable después de esa quiebra por la expropiación petrolera y el problema internacional en el que estuvo sumido México a raíz de ese conflicto que te colocaba nuevamente con la referencia de las grandes potencias esperando ahí en los mares del Golfo para invadir y cobrarse a la China con nuestro país. Y bueno, así estuvo durante la expropiación petrolera también la expectativa. Adolfo Hitler, hay que decirlo, apoyó muchísimo al gobierno mexicano y el gobierno mexicano surtió de petróleo a Alemania y dicen que pues las primeras batallas de los Panzers y los submarinos y los buques pues iban con petróleo mexicano, con combustible mexicano y llega Ávila Camacho y hace el pacto con Estados Unidos. Entra ahora la parte de los dólares y sí, se empieza a construir infraestructura, empieza la unidad nacional que dices tú, y también es el inicio del sueño mexicano que hablamos cuando tocó el turno de los 50 años de la Copa del Mundo, esa economía bollante, pero que a su vez también no cuajó como debería, y sí afectó en este sentido a que pues toda la relación alemana, por ejemplo, con el fútbol desapareció por arte de magia ya en nuestro país, ¿no? Así es. Y bueno, comenzamos ya en el fútbol esta década, justo con la entrada de la selección Jalisco Ujú. de Guadalajara y el Unión Deportiva Moctezuma de Orizaba. Entran y se unen a la Liga Mexicana. Entonces empieza a ser un poquito más nacional, por decirlo así. Esta liga comienza el 21 de julio, y un gran arranque del Atlante, que suma 5 victorias seguidas y toma la cima, y ya Uh-huh. no la soltaría, pese a que en la temporada tuvo 3 descalabros ante América, 2-5, ante el Marte 2-3 y el Necaxa 1-4. Nunca soltó el primer lugar, la cima no la soltó. Y bueno, entre sus figuras pues tenía el Pipiolo Estrada, que había pasado del Necaxa
al Atlante, a José el Chancla Zamudio también, un jugador muy importante, el Alberto el Caballo Mendoza, del cual ya habíamos comentado y que era un goleador nato, el Tico Antonio Hood, que también era un portento de jugador, y obviamente al mejor de todos, a don Martín Bantolrá, que era el alma del equipo y que los manejaba dentro del campo, el capitán, el todo, ¿no? Y pues sale Atlante campeón, de goleo individual Martín Bantolrá con 17 tantos, y el campeón de Copa es el Asturias, que aquí hay un detalle, ¿no? Del Asturias, porque resulta que en el campeonato de Copa, bueno, primero antes de hablar de la Copa, Ujú. vamos a mencionar, pues no se me queda pendiente, que al final también se le retiraron puntos porque al mismo equipo Asturias porque tuvo la alineación indebida de un uruguayo de apellido Hansen, quien pertenecía a un club cubano, el cual deja, se viene a México con el Asturias sin permiso. El equipo Asturias lo alinea en los últimos encuentros y pues alguien levanta la mano y dice que este jugador pues no está registrado y pierde oficialmente 3 partidos con marcador de 1-0 ante la selección Jalisco, ante el Atlante y ante el América, ante los cuales había sumado un triunfo y dos empates, ¿no? Ya una Bueno, situación de profesionalismo descarado, Carlos, porque no cualquier extranjero viene a México a jugar sin cobrar. Imagínate. exactamente, sí, ya como él había varios casos que cobraba, ¿no? Y luego en el caso del torneo de Copa, pues se da el hecho de que la Liga Mayor no permite que el Moctezuma y la selección Jalisco participen. Estos se quejan, sobre todo la selección Jalisco, Ujú. y o le dicen que no son miembros de la Liga Mayor, que son invitados. Me acuerdo mucho del caso de la Copa Libertadores con Ujú. México, en el que si México llegaba a la final, se sabía que, uno, que no se podía jugar el último partido en cancha mexicana, tenía que ser en Sudamérica, y dos, que en caso de ganarla, no iba a jugar contra los europeos, porque era un invitado. Pues es el mismo caso, ¿no? Aquí no dejan ni siquiera que jueguen. Y hay otro hecho, que el España decide no jugar la final porque la liga decidió que la final se jugaría en el campo del Asturias. En este torneo de Copa, el campo del España no fue requerido Sí. por varias cuestiones. Una, porque tenía menor capacidad que la del Asturias, que había sido renovado. Tenía problemas contractuales el España también con quien se lo rentaba. Ahorita pasaremos más adelante a ver eso, por qué se dejó de jugar en el campo de España. Que la Y preguntó pues Juan José Sánchez bajo, Bracamontes, ¿no? La vez, el programa exactamente, anterior. y bajo esos problemas que había, pues decidieron que solamente se jugaría en el campo del Asturias y en el del Necaxa, que todavía estaba el Necaxa en ese Ujú. momento. Entonces la España quería que se le compensara y jugar en su campo, aunque ese partido, se le dijo que no, y no se presentó a la final. Entonces, por default, el Asturias hizo del campeón de campeones, ¿no? Sí, Y sí, son situaciones como siempre con el España. Sí, es temporada tras temporada un desplante de estos, un berrinche de aquellos, y pues sí, exactamente. lastimoso. Fíjate, el mito que es el Club España, y no quitamos los méritos, desde luego, pero sí, sí se colocan muchos asteriscos a la supremacía hispanista en esta época. Es impresionante la forma en cómo se tiraban al piso. Sí. Y bueno, algunos datos, algunas curiosidades. De las 3 derrotas que tuvo el campeón Atlante, Ujú. eh, sufrió ante el peor equipo de la competencia, que fue el Marte. Le ganó 2-3 el 29 de septiembre del 40. Pero bueno, en la segunda vuelta los Potros se desquitaron y les ganaron 6-1 a los famosos marcianos, ¿no? Otro dato, durante el torneo de Copa, el 28 de marzo de ese año se jugó por primera vez fútbol nocturno en la Liga Mayor y en el primer encuentro se enfrentan España y Atlante. También por primera vez se juega a eliminatoria, es Ujú. decir, partido de ida y vuelta. Este fue el de ida, el domingo se jugó el de la vuelta. Gana el Atlante 2-0
y el primer gol en partido nocturno es justo del Chancla Zamudio. Y Ahí en bueno, el la idea Parque del fútbol, Asturias. exactamente. Y la idea del fútbol nocturno fue del chileno Pedro Barra García, un delegado Ujú. de la América, que había sido jugador, que comentó que en Sudamérica era la moda, que era lo mejor de lo mejor, que traía muchos aficionados, se decidió probar y, y pues se hizo. Como otro dato curioso, Ujú. es que después se jugó en la liga y a fin de año se tuvo que suspender los partidos nocturnos, eso lo cuento en mi anecdotario, porque resulta que el dueño de los postes que se utilizaron para los partidos nocturnos, pues era el Distrito Federal, y estos postes se ocupaban para alumbrar, hacer alumbrado en el centro histórico, eran los postes que ocupaban y que ponía la compañía de luz eléctrica, y entonces se tuvieron que retirar con todas las luces y llevarlos al centro para que se pusiera la luz de sembrina para la Navidad, ¿no? Híjole, Carlitos, hay un dato, si no mal recuerdo, el equipo Bristol de la ciudad de Mercedes en Uruguay, de donde es, por cierto, Héctor Hugo Eugui, se adjudica que en su cancha, por ahí de los 20, fueron los primeros en Latinoamérica en alumbrar el césped y bueno, es una historia interesante que trataré de buscar más datos para ponerlo sobre la mesa, por supuesto, pero este asunto de los partidos nocturnos, pues es un cambio completamente ya de paradigma en la forma de ver el fútbol en nuestro país, cimiento del espectáculo, ya en todas las luces, valga la comparación. Y pues ahí está la fecha, el 28 de marzo de 1940, en la cancha del Parque Asturias. Sí, el primer partido nocturno, inclusive hubo varias partidas de camiones especiales y los taxis, obviamente, para poder llevar a la gente al estadio y poder recogerlo, sobre todo, ¿no? Después de los encuentros, y fue un éxito. La gente llegaba inclusive de traje, con sombrero, como si fueran al teatro, ¿no? Pues era una novedad, esos Claro. partidos nocturnos. Bueno, hay otro dato que no tiene tanto que ver con la liga, pero sí con el mejor futbolista que teníamos en México. Recordarán que meses atrás lo habían lesionado en ese famoso partido en el 39 donde se quemó el Parque Asturias, Uh-huh. y se le lesiona a Horacio Casarín. Tenía 10 meses de lesionado, y cuando el Vélez Sarsfield visita nuestro país en enero del 40, le ofrecieron llevarlo a Argentina con ellos. Allá, inclusive, fíjate nada más, el Vélez Sarsfield se ofrecía a llevarlo con este médico y pagar la operación de rodilla. Lo único que necesitaba el jugador era el pasaje de avión. Y el Necaxa, que era su club, y la Federación Mexicana de Fútbol no quisieron darle un centavo. No le dieron un centavo para esto. El único equipo que cooperó para su viaje fue el América, pero no alcanzó para el mismo, y entonces tuvo que resignarse a quedarse en México. Y con el dinero que le dio el América, consiguieron que el doctor Alejandro Velasco Simbrón, Uh-huh. que era el jefe de servicio de ortopedia y traumatología del SCOP, de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas, lo operara. Él era un traumatólogo ya reconocido, digamos, pero jamás había operado rodillas, ¿no? Y esta era la primera ocasión que operaba. Él se estaba especializando en lesiones de deportistas, justamente, Uh-huh. pero pues no había hecho una operación de este tipo. Entonces la hace y es muy afortunada, es un éxito tremendo. En abril del 40, el 16 de abril del 40 lo opera, y ya para el 18 de agosto en el Caxa América, Casarín estaba reapareciendo, ¿no? Que es lo que muchos cuestionan, que por qué había vuelto a jugar con el Necaxa, si el Necaxa eh, pues le había dicho que no le iba a dar un centavo, pero pues ahí es cuando muestras el amor a la camiseta, porque pues él decidió regresar con el equipo que mal lo había tratado al final, pero dijo que bien me había tratado durante toda mi vida, ¿no? ¿No? Y la lealtad de Norma era un escándalo que tenía, y la categoría de caballero. Siempre se ha mencionado eso de don Horacio, ¿no? La caballerosidad, la educación, el don de gentes que se le conoce a este tipo de virtudes humanas. Y vamos que sí es algo muy lamentable por parte
del Necaxa para empezar, por supuesto, de la federación y del resto del gremio, que desde siempre ha sido desunido. Oye, esta lesión de Casarín, ¿qué habrá sido? ¿Ligamento en la rodilla? ¿Tienes algún dato más? Sí, fue ligamento en la rodilla justamente y pues regresó para la época en tiempo récord, ¿no? Y ahora hay que hacer también una mención para no embarrar, digamos, a todo el Necaxa, que Fraser había muerto ya unos años atrás, en Asesinado. escenas, asesinado, y yo estoy seguro que si él todavía estuviera vivo en ese momento, de su bolso hubiera pagado el viaje y la operación y todo lo que se requiriera, pero en el Necaxa ya había avisos de que ya no querían estar en el fútbol, ¿no? Ya estaba César Pedrazi, que era el presidente, pero no era el que mandaba en realidad, sino parte de la directiva de Luz y Fuerza, y se les hacía como que algo que era un gasto el tener al equipo Necaxa, y desgraciadamente, pues lo veremos ahorita, un par de años después, pues se dio la desaparición del equipo, ¿no? Y bueno, antes de pasar a la siguiente temporada, nada más quiero mencionar que en este año mueren dos grandes hombres del balompié mexicano, Sí. Juan el Trompito Carreño hacia finales del año, y había muerto antes don Baltasar Junco, el que traía a los equipos extranjeros a nuestro país, un gran hombre de España, y al que inclusive varias veces en el mismo club España lo trataron de quitar, ¿no? Porque él estaba a favor del club, perdón, del fútbol mexicano, y no solamente del Club España. Y cada vez que el Club España hacía algo mal, Baltasar Junco lo recriminaba, se molestaba, y pues trataron de hacerlo a un lado, pero pues don Baltasar Junco, al último equipo que trajo a México fue al Vélez Sarsfield justo, ahí estaba enfermo él, y por estar ahí con el equipo y viendo que todo estuviera correcto, no se atendió, y le vino una peritonitis que ya no pudo librar, y lo mismo el Trompito Carreño a fin de año, pues también, ¿no? Murió de En la prácticamente. primera posada, mi Charlie, fue cuando le surgió el Sí, problema a Juan Carreño. Entonces es 40, ¿verdad? Porque siempre ha habido esa duda si era el 39, era el 40. Algunas revistas retomaron algunos datos de forma incorrecta, pero entonces es en diciembre del 40 la muerte de Juan sí, la Carreño. muerte de Carreño es diciembre del 40 justo, El y 16, el día de la primera posada, lo sí, consignan algunos. y el último que lo vio con vida fue Chaqueta Rosas, que era uno ¿Fue el de sus Chaquetas grandes, el que se fue en la ambulancia con él? exacto, uno de sus grandes amigos, y pues ya no Amigos y llegó, vecinos, ¿no? Ahí en Nativitas. exactamente. Una Y, pérdida lamentable la de Carreño y también la de Baltasar Junco, y mira qué coincidencia, los dos por una peritonitis. sí, y bueno, pasamos ya al año 41-42, temporada 41-42, y previo al arranque de la Liga, el España hace su berrinche, de nuevo, renuncia a la Liga Mayor, y a la prensa le dice que es por esto. Uno, porque la final de Copa se decidió jugar en el campo de las Asturias y no en el de la España. Dos, porque el campo de la España no fue requerido para el torneo de Copa. Tres, porque no le quisieron dar una compensación por no ocupar su campo. Cuatro, porque las Asturias no quiso venderle a Carlos la Viada. El España, recordemos que había intentado hacerse el jugador, había dado dinero, inclusive le había dado trajes al jugador para que firmara con ellos. El Asturias se inconformó. En este caso vuelve a suceder, y entonces lo que iba a hacer el España era que el Marte se hiciera de los servicios de la Viada, el España darle jugadores al Marte a cambio de este jugador. Se dieron cuenta de lo que pasaba, el Asturias y la Liga no lo permiten, y el Asturias termina dándoselo al Atlante, el jugador. Pero al final de cuentas, por maniobras también del mismo España, logra hacia el final hacerse de los servicios, ¿no? Sí. de la Viada, y como no pertenecía, ya había renunciado a la Liga, pues podía adquirir a que se le pega la gana sin un contrato, ¿no? Y la parte primordial también para que renunciara a la liga es que la liga no le permitió hacer una gira a Costa Rica, porque el Atlante ya tenía contratada esta gira, Ujú. y directivos de la España hablaron con los promotores de Costa Rica que llevaban al Atlante, y le dijeron: pedimos menos dinero que lo que les cobre el Atlante. Y entonces estos directivos dijeron: el España, el multicampeón, que venga a Costa Rica y por menos dinero, pues sí, le cancelan a los prietitos, contratan a los hispanos,
la liga igual se da cuenta y les niega el permiso, dice que no pueden ir porque esa gira era del Atlante y está firmada. Entonces se saltan a la liga, a la liga mayor, piden permiso a la Federación Mexicana de Fútbol, como ya habían renunciado a la liga, pues ya eran independientes también, y la Liga Mexicana y la Federación también tenían sus problemas. La Federación en ese momento era independiente de la liga, Sí. supone que sí debería ser ahorita, pero no lo es, y lo que ocurre es que les dan el permiso, y luego como necesitan a alguien que los avale, se supone, entre comillas, piden perdón a la liga, regresan y se van a la gira. Se van a la gira a Costa Rica, entonces la Liga Mayor los sanciona con 1 año, pero ellos vuelven ahí a chillarle a la CODEM en este caso, y la CODEM determina que no pueden castigarlos, es como un TAS, digamos, Sí. y obligó a la liga que los dejaran jugar el torneo 41-42, en donde además resultan campeones, por si fuera Por poco, si ¿no? fuera poco. Se salieron con la suya en todas absolutamente. Exactamente. Es difícil, y más porque si tú ves los jugadores que tiene el España, no era necesario estas artimañas, no eran necesarios estos berrinches. Verdaderamente, por eso lo digo, independientemente de este proceder de la gente de pantalón largo, el España dentro de la cancha tenía para borrar al rival que quisiera. Y más con el reforzamiento de los jugadores vascos y de los jugadores, como el caso de uno que vamos a mencionar a continuación, que es un cubano extraordinario como Juan Tuñas, pues no necesitaba de esos desplantes, Carlos, para poder alcanzar el campeonato, que lo tenía con el simple hecho de proponerse jugar al fútbol. Sí, llegaron al último partido, bueno, terminan empatados en la Liga España y Atlante Ujú. con 18 puntos y se decide realizarse un juego de desempate el 10 de mayo del 42, que España gana 5-4, pero es un partidazo. Las Sí. crónicas dicen que es de un verdadero partido. El Atlante pues, era el campeón defensor, se reponen de una desventaja de 1-4, logran empatar a 4 y faltando 10 minutos para que termine, Juan Tuñas, que que anotó 3 goles ese día, firma el 5-4 en un claro, según muchos medios, un claro fuera de lugar. Entonces el Atlante reclama, la gente reclama, pero el árbitro, que no recuerdo el nombre, por ahí lo tengo anotado, dice que no, que está ahí, así se queda y sale campeón el España con ese gol, ¿no? Y entonces campeón de liga es el España, en goleo individual Rafael Ángel Mesa del Moctezuma con 20 tantos, campeón de la Copa el Necaxa, y ahorita de lo que tú hablabas, ¿no? Ujú. De, de este Tuñas, pues él llega en la segunda vuelta del torneo y anota 18 goles en 7 partidos. No, es El campeón de increíble. goleo tuvo 20, imagínate. En la mitad del tiempo anotó 8 goles. Imagínate que lo hizo de toda la temporada. No, es increíble. Y hoy vemos el porcentaje de goles que tienen los goleadores, y sí es de risa, y no lo dudo que sea algo complicadísimo, pero vemos estas estadísticas que se han repetido desde, pues por lo menos desde los años 20, en donde por mucho se rebasa el número de partidos jugados con la cantidad de goles anotados. Y sí dice uno, ¿qué está pasando con esa posición? O al menos que en México ya sea una consigna que los goleadores no anoten goles, ¿no? No, mire, yo creo que el grave problema del fútbol mundial fue esos cambios de táctica, ¿no? De manejo de partidos, de alineaciones. Antes se jugaba con 5 delanteros y 2 defensas. O sea, era lógico que había más goles. Y en lugar de, yo creo que eso era Pero bien. Caviño rompió la regla, mi Charlie. Tío, Caviño, Cardoso, ha habido jugadores que han roto la regla, y vemos hoy a un jugador frente al arquero, buscando un compañero que le asista en un mano a mano, buscando, volteando para atrás a ver a quién se la da, porque no es capaz de afrontar la responsabilidad de anotar el gol. Y eso aunque fueran 5 delanteros, hoy en día si uno ve a los goleadores, no hay forma de que afronten el destino, no hay esa hambre, no hay un entrenamiento posterior al entrenamiento diario con el resto de sus compañeros, el Yo creo juego que eso es aéreo muy es importante, pobrísimo. eso Ujú. del entrenamiento posterior.
hay jugadores que se quedaban como el mismo Cardoso, terminaba el entrenamiento y él le decía a algún portero, hey, te quedas conmigo y alguien que les entrara, ¿no? Sí, Y estar a chicos de la descentrando, sub-17 y de la sí, sub-20, y estar 50 entrenando balones por por tu lado. cuenta. Ahora Y, agarra, se acaba el entrenamiento y se van directo a su casa y como si y fuera nada un más. trabajo cualquiera, ¿no? Sí, es Pues sí. lamentable eso, pero continuamos con el tiempo pasado, que es donde estamos ubicados. Y mira nada más lo que bien dices de ese juego de desempate, el equipo campeón, ya lo mencionábamos, del España, tiene jugadores de gran nivel, mexicanos y españoles principalmente, Blasco, Laviada, Aedo, Villar, Muguerza, Alonso, costarricenses como Quesada, el Chato Iraragorri, el cubano Tuñas, Tache, Alonso, y con un entrenador que tú conoces muy bien su historia, ¿no? Y con una situación particular que se dio en ese año con el España. Sí, aquí está también pues Tache, Emilio Alonso, y una cuestión importante del entrenador Julio Viró, que al principio de la temporada el entrenador era Serrayonga, de Ujú. este famoso Serrayonga que con el 30 y el equipo estaba en el sótano. Entonces llega Julio Viró y Viró los lleva al campeonato y bueno, de Viró pues era un jugador internacional en 35 ocasiones en Hungría, jugador del MTK. Cuando está como campeón de la España tiene apenas 52 años. Como decía, saca del sótano al España, lo hace campeón. Él nace en Budapest. Tuvo que dejar la carrera de futbolista por pelear en la Primera Guerra Mundial. Después es entrenador del MTK, de la selección alemana, entrenador en equipos en Polonia, en Bélgica, Rumanía y en México. Entrena al Marte, al Orizaba y al España, ¿no? Hasta este momento. Sí, y este hombre Viró tenía ideas revolucionarias para la forma de afrontar los partidos, de entrenar, Carlos. ¿Tienes algunos datos? No, no sé, lo único que sé es que lo que se acostumbraba, por ejemplo, muchas ocasiones era que entrenaban una o dos veces a la semana y él los empieza a hacer ir diario, ¿no? Durante la semana tienen que entrenar para que el domingo jueguen, pero no sé qué otras cuestiones habrá tenido. Yo tuve la oportunidad de entrevistar a su viuda y ella está muy orgullosa de su esposo, me mostró medallas, me mostró recortes, muchas cuestiones, y ella lo que decía, pues que era un hombre que todo el tiempo hablaba de fútbol, un personaje de estos que desayunaba, comía y cenaba con fútbol, atendía a los jugadores a la hora que quisieran, los trataba como si fueran sus propios hijos, los regañaba, les llamaba la atención de ser necesario, pero que era un personaje que para él era el fútbol y su familia, pero más el fútbol, decía su viuda. Como buen húngaro, también digo, así como Arpad Fekete, también me imagino que tenía todas esas cosas guardadas perfectamente a la vista Sí, o en su nicho particular, ¿no? sí, y bueno, dos curiosidades. Este año Sí, en Copa debuta Adalberto Dumbo López con el Atlante, ajá. el cual desde el momento que llega muestra sus características, pero pues el Atlante acaba también de adquirir a Horacio Casarín pues no podía ponerlo, entonces inclusive se lo prestó al Puebla que después ganaría la Copa con él y tuvo que salir del Atlante, lo tuvieron que vender y bien vendido. Y la otra curiosidad es que el abuelo Camarena, aquel gran jugador del Necaxa, y que había tomado a la selección Jalisco desde la 40-41 y 41-42, y que hizo un papel extraordinario con la selección Jalisco, tuvo que renunciar porque se le había acabado su permiso, su licencia, y tuvo que regresar a su empleo de la compañía de Luz y Fuerza, a quitar diablitos, a poner foquitos, a subirse al poste, estar en las casas, que todo estuviera correcto y dejar el fútbol por esto. Mira nada más la situación del abuelo Camarena, pues el deber llama a mi Charlie y como pues el fútbol era amateur, pues no había de otra, había que irse a la chamba. No es Sí, una situación que en estos momentos pues ganara, porque pues sí, no había manera de sostenerse a través del fútbol bajo estas condiciones. exacto, y hacer pues ahí tenía que pues, hacer sus huesos viejos para poder retirarse después. Y bueno, como dato curioso que ya lo tomaremos,
pues el primer entrenador del Necaxa, ya cuando regresa, ¿no? Pues es él, ¿no? Sí, claro, claro que sí. Nos vamos a la 42-43. Hay movimientos, hay cambio de dirigencia por ahí, o hay rompimientos en la federación nuevamente. Suceden cosas que son ya el preámbulo de lo que sería un año después el arranque de una nueva liga, de una nueva forma de vivir del fútbol. Y pues esto sería la última de las románticas, ¿no? Sí, recordemos que desde hace años, años atrás, ya existía lo que eran los torneos nacionales Ujú. que organizó la federación justamente, la misma CODEME y la Federación Mexicana de Fútbol armó equipos, estaba la selección de Jalisco, la selección de Sinaloa, la selección del Distrito Federal, que era el equipo de campeón de la Liga Mayor, iba como representando al Distrito Federal, y entonces en el 42 algunos alzaron la mano y dijeron que pues la selección del Distrito Federal, que generalmente ganaba, pues que era profesional. Ujú. Entonces, para manejar esto, pusieron como caso el que el Atlante había pagado 10,000 pesos por el Gavilán García al equipo de San Lorenzo. Entonces, ¿cómo podía llamarse? Porque el fútbol ocultaba el profesionalismo. La Liga Mayor se molesta y decide ya no ir a los Juegos Nacionales. Todavía la convencen que termine ese campeonato que se jugó en Guanajuato, si no mal me equivoco, porque pues ya estaba en la competencia en firme, ¿no? Inclusive se hicieron dos equipos, uno que se le llamó Liga Mayor y otro Distrito Federal, ¿no? Hasta ahí está bien. Pasa esto y resulta que en la Federación Mexicana de Fútbol, el presidente de la misma era Carlos Garcés, el que fue jugador de la América, creador del Chiquitibum, y que era fundador del Cruz Azul, doctor del Cruz Azul, dentista, y el secretario de la federación era don Flavio Zavala Millet, muy jovencito en aquel tiempo, y que era representante del estado de Yucatán y Ujú. secretario de la federación. Entonces la Liga Mayor decide romper con la federación por estas críticas que se le hizo, y entonces también no echan en saco roto lo de que el fútbol, la liga es profesional o es semiprofesional, y empiezan también a entablar pláticas para ver si se profesionaliza, ¿no? Se llega a un acuerdo, un plazo máximo de un año para ver si es viable, y en ese plazo pues se ve que sí. Es más, pues, todo el mundo comenta, los periodistas, pues también es viable que muchos jugadores cobran ya, no solamente los famosos bonos. Y bueno, y ya pasando pues a la liga, pues resulta que el Marte, con un ataque tremendo, con jugadores como Manuel Alonso, aquel que había estado en el Club España y que había jugado también en España en el 34, que se fue con el mismo Pirata Fuente, que Ujú. también está en este equipo, el Che Gómez, un jugador todoterreno, José Luis Borbolla, ¿no? También otro de los mexicanos muy fuertes, pues conquistan su segundo campeonato en 14 años, ¿no? Después de estrenarse como monarcas, pasan 14 años. Su coronación se da el 25 de abril del 43, y en la última jornada vencen al América 3-1, suman los 2 puntos que les permiten superar la línea del Atlante, que era su más cercano perseguidor. Bueno, que en ese momento además el Atlante estaba un punto arriba, y sale campeón de liga el Marte, gol individual Manolo Alonso, que también Ujú. Manolo Alonso hay que recordar que después sería árbitro, uno de los mejores árbitros del fútbol mexicano, y también directivo y presidente de la liga, ¿no? En su momento, pero en ese momento como futbolista campeón. En la Copa es el Moctezuma, y campeón de campeones el Marte, por primera vez campeón de campeones Marte. Oye, y aquí obviamente pues seguía jugando ahí en el Parque Asturias. El España todavía tenía el campo, lo has mencionado que estaba ya en problemas con el arrendador del terreno en donde estaba localizado el parque. Pero por ejemplo, el Moctezuma ya en Orizaba ya tenían un estadio también hecho y derecho. ¿Era de la cervecería o era la unidad deportiva municipal de la ciudad? ¿Sabes algo al respecto? Moctezuma tenía mayor una Ajá. de lo que contaba anteriormente, exactamente, y tener en el estadio municipal, que ya jugaban, y era un campo que tenía, pues en ese momento no llegaba a los 15,000,
que la liga ya estaba pidiendo que tuvieran por lo menos 15,000 aficiones de cupo, y eso es otra de las cosas que alegaba la España de por qué a ellos les daban tantos problemas con su cancha, siendo que en la del Moctezuma la aforo era tal, ¿no? Se habían, en Guadalajara, por ejemplo, se había remodelado los tres campos que existían, el del Atlas, el del Oro, el del Atlas que era tenían un campo muy bonito, buscando, y el municipal, pues, buscando tener tres campos en los cuales pudiera jugar la selección Jalisco en ese momento. Y aquí, bueno, como dato curioso, el Moctezuma se convierte en el primer equipo de provincia en ganar en la época profesional un torneo de Copa, 42-43, ¿no? Una gran fiesta, hemos visto las fotos que tenemos por ahí, ¿no, Charlie? Sí. Cuando se armó Mundo Fútbol y el Salón de la Fama, hay una serie de fotografías que compartió el diario deportivo Esto, en donde precisamente vemos esa fiesta de la Copa allá en Orizaba, por parte de este equipo Moctezuma, y sí se ve que fue la celebración en grande, ¿no? Sí, fue en grande y luego el otro que ganarían también de Copa, dos torneos que es lo único que hicieron porque no ganaron jamás la liga, sino que tuvieron y armaron grandes equipos, ¿no? Sí, equipos que se quedan ahí en la memoria por algún detallito. Hay una situación ya aquí que es muy clara, que vamos a entrar al profesionalismo. ¿Qué se decía en ese momento, Carlos? ¿Ya era una exigencia? ¿Sí pesó la huelga del Atlante? Por ahí Manuel Ávila Camacho, el presidente de México, también parece que metió algo de injerencia al asunto. Después veremos que estuvo muy presente en la modificación de algunos de los reglamentos, pero ¿quién fue el principal o a quién se le atribuye la paternidad del profesionalismo en México? Mira, primero hay una sesión que se da el 7 de abril del 43, se discute ya formalmente la profesionalización y se toman los acuerdos de profesionalizar antes de 2 meses, ya el fútbol, ya con todo lo que se ha hecho a lo largo de un año, desaparecer a la selección Jalisco, y esto tiene un porqué. Había, como la selección Jalisco estaba conformada con jugadores de múltiples equipos, donde destacaban Atlas y Guadalajara, pero también estaba el Oro, el Nacional y otros. Entonces había mucha gente de pantalón largo que trataba de tomar o tomar determinaciones y jamás llega a un acuerdo. Entonces la liga dijo, no, desaparecer la selección Jalisco, no queremos entablar diálogo con tanta gente de pantalón largo, mejor que sean con uno o con dos. Uh -huh. Entonces decide el ingreso del Atlas y del Guadalajara con nuevos equipos de la Liga Mayor, esos son los primeros acuerdos. Y en esa sesión el Necaxa, su presidente Pedrazi anuncia que si se deciden ser profesional, que ellos ya no van a continuar, ¿no? Que el Necaxa se queda como equipo amateur, ya lo hemos comentado, no era tanto porque, amor a la camiseta y vamos a ser amateur toda la vida, sino porque la familia del fallecido Fraser, Uh que -huh. tenía pues muchos de los terrenos que habían pertenecido a la compañía de Luz y Fuerza, pero que de alguna forma Fraser se había hecho cargo de ellos, entonces le pertenecían a su familia. Ellos quisieron venderlos, quisieron los campos aledaños y el mismo del Necaxa, querían deshacerse de ellos para tener un ingreso y pues por un decreto que hubo en el 40 en el que no se le cobraban impuestos a los campos deportivos, al fútbol, por ejemplo, el fútbol profesional a partir del 40 y gracias a César Martino, que era delegado de la América, pero también era diputado y él movió por ahí las cosas para que el fútbol no pagara impuestos porque era un espectáculo para la gente. Entonces, lo que perjudicaba en Necaxa es que no podían vender los terrenos mientras se ocuparan para algo deportivo. Entonces, al desaparecer en Necaxa, esos terrenos automáticamente, Se así de liberan. tajo, se liberan y se pudieron vender. Que por ahí estoy rastreando Uh -huh. que uno de los que buscó comprar o quien estaba metido ahí comprando esos terrenos, pues era ni más ni menos que el hermanito de Manuel Ávila Camacho, ¿no? Don Maximino Ávila Camacho, estaba inmiscuido en todo esto
de estas compras de terrenos del Necaxa. Fíjate nada más cómo está el asunto. Pues es Que que regresar un poquito así era más. hasta que le pusieron venenito en su molito y adiós, don Maximino, ¿no? Pero sí, este hombre era terrible y estamos hablando que en estas épocas ya nace el esto, aunque no era todavía propiedad de, de la familia Vázquez Raña, sino de otro militar, de García Balseca, pero los militares hacían lo que querían con este país. Ahí estaba el general Núñez también metido, a pesar de que en un principio siempre declaró que el fútbol no le importaba. Y sí, pues eran los cachorros de la revolución, terminando las últimas dentelladas del enorme hueso que dejó el movimiento armado. Y en esta parte, pues no sería la excepción el fútbol. Los terrenos de la Compañía de Luz sí serían el botín y una colonia que hasta el día de hoy sigue siendo muy apreciada por las inmobiliarias que siguen buscando apropiarse de lo poco que queda para tirar viejas casas y levantar edificios. Y es una zona muy apreciada por mucha gente en esta ciudad desde hace muchísimos años. Sí, ahí pues tuvieron mucho que ver, te digo, este hermanito querido del presidente, y que pues ya también lo veremos después con el estadio, lo he llamado Estadio Azul, que también tuvo injerencia y que por su muerte pues ya no, eh, pues quedaron ahí cosas pendientes. Vamos a llegar a eso, pero aquí, ¿qué te parece? Vemos ya lo que es justamente el fútbol. Ujú. Pues llega al primer lugar de este primer torneo ya profesional, llegan Asturias y España igualados en puntos, juegan un partido extra para definir al campeón, que es la primer final de la época profesional, y el cuadro asturiano, que dirigía Ernesto Pauler, porque había dejado al Al Necaxa porque el Necaxa. equipo ya había desaparecido, se impone con claridad y con 4 goles al España que comandaba Rodolfo Muñoz Buch, otro de los grandes futbolistas que han llegado a este país. En el equipo de las Asturias pues, había jugadores como Rodríguez, Fardiño, Menéndez, Zabalay, que era una sensación de jugador, Sibone, ¿no? Y Y todos argentinos, ¿no? Argentinos exacto. en su mayoría, y es cuando empieza ya a hablarse de los jugadores argentinos, porque no hay un argentino de gran relevancia en la época amateur, ¿no, Carlos? No, y tienen su porqué de los argentinos, que ahorita Ujú. también vamos a comentarlo. Bueno, este juego se empate del 16 de abril del 43, gana Asturias 4-1, campeón de Liga Asturias, voleo individual Isidro Lángara con 27, campeón de la Copa México el España y campeón de campeones el España. Y aquí como datos curiosos, el Guadalajara Sí. de sus 18 partidos no empató ninguno. Imagínate, o ganó o perdió, pero no empató un solo partido. Un récord en la etapa profesional, solo igualado por el Oro, que tampoco empató en ninguno de sus 22 compromisos, en el 50-51, y por Toros Neza, que no igualó en sus 17 partidos en el invierno del 96, O ¿no? sea, 3 equipos nada más en toda la historia se han ido sin empates en la liga. Exactamente. Y otro dato curioso es que el Asturias y el Moctezuma, cada equipo jugó con 9 extranjeros y 2 nacionales, que aquí lo que dice, ¿por qué se va a empezar a meter la cuchara el gobierno? Porque pues 2 equipos que solamente tuvieron 2 jugadores nacionales en sus filas, pues y sin contar al España, ¿no? Que tenía muchos jugadores españoles, pero que estaban considerados mexicanos. Aquí el Asturias y el Moctezuma, casi todos los jugadores son argentinos, ¿no? Y viene la temporada 44-45, ya Ujú. ingresan Puebla, León y Oro, y no podía fallar. El España, el equipo con mayor número de campeonatos de la época amateur, se queda con la miel en los labios en la primera campaña del profesionalismo, eh, que era conducido por Bush en la torneo anterior, y que en este también llega, pero ya tiene a Isidro Lángara y a José Manuel Moreno, el Charro Moreno, considerado el mejor extranjero del momento a nivel mundial, y obviamente Lángara, el mejor jugador español, y pues ya con esto redondea una campaña espectacular, logran hilar 8 triunfos seguidos, acumulan 18 victorias en 24 partidos, sacan una ventaja muy, muy clara respecto al segundo lugar, que era el Puebla, que acababa de entrar,
y que lo hizo muy bien, debutó muy bien. Y pues el campeón de liga es el España, por individual Roberto Abalay con 40 tantos, este jugador del Asturias, de la Copa México el Puebla, y campeón de campeones el España. Y le saca 8 puntos el España el Puebla. Y aquí lo que comentabas, se da justo que hay jugadores que llegan de Argentina. ¿Por qué? Porque resulta que en Argentina se pone un tope salarial de 5,000 pesos. Y como había roto la liga con la Federación Mexicana de Fútbol y la FIFA avalaba a la federación, la liga no tenía nada que ver con la FIFA. La liga mayor, nada tenía que ver con la FIFA. Entonces se piratea a los jugadores argentinos, más de media selección argentina llega a México y se les da poquito más. Si allá el sueldo mayor era de 5,000 pesos por temporada, pues aquí les dan 5,500, 6,000 y ya los tienen amarrados, ¿no? Y llegan jugadores como el Charro Moreno, Lángara que regresa, Silaurren, Noguera, Santizo, Cafarati, Carone, el Abalay que anota sus 40 goles, Rodolfi y muchos otros, ¿no? Que llegan sobre todo de Argentina, algunos de Colombia, algunos de Perú, pero pues como les digo, por este pleito entre la Liga y la Federación, pues entonces los pueden tener aquí, responder a la FIFA que se quejó ante la Federación, pero pues la Liga dijo, pues quéjense lo que quieran. Como dicen por ahí, quéjense ante la FIFA, pero no contra nosotros, porque no hay forma de que nos haga nada, ¿no? Oye, pues fue la primera versión del Dorado, que luego ya se daría su máxima esplendor allá en Colombia con las cantidades de dinero que ofrecieron, precisamente por una situación similar que ya le tocó a Alfredo Di Stéfano irse a jugar a Colombia y a otras figuras más. Pero mira, esta inyección de talento argentino-sudamericano en general es muy interesante analizar lo que se da en esta segunda temporada profesional. Y pues de ahí para el Real, el problema fue que pues que no se siguió apostando a jugadores de nivel con los años, los dineros no fluían como deberían de fluir, pero ahí estaban los primeros que abrieron las puertas a un fútbol de alta escuela, pues fue la Liga Mexicana, la incipiente Liga Profesional Mexicana. Sí, entonces varios equipos pues quieren esto, pero hay dos equipos que se quejan, que principalmente, y que hicieron una campaña para que la liga acordara la limitación de extranjeros, que fueron América y Sí. Atlanta. Entonces estos dos equipos buscan que se limite. Hay equipos que obviamente las Asturias y el Moctezuma, que tienen tanto extranjero, pues no quieren, pero finalmente logran que el 9 de noviembre, a partir de la Copa México del 44, Sí. cada equipo puede utilizar solamente 4 extranjeros. Ahora, los españoles que habían llegado en los años 30 se les considera mexicanos. Y todos los extranjeros que habían entrado 2 años atrás al país o que tenían 2 años o más, se les consideraba también para jugar como mexicanos, ¿no? Con 2 años nada más. Con 2 años. Por ejemplo, los que habían los últimos 2, pues no podían, eran extranjeros, pero con 2 años o más, ya en el país, podían jugar como mexicanos por este año. Entonces ahí el ganón pues fue el Club España, ¿no? Porque estaba lleno de españoles, jugadores que habían llegado antes, entonces fue el ganón. Pero bueno, se Y da Guadalajara esto. no levantó la mano, no apoyó, era un cero a la izquierda, pues era el equipo de los mexicanos también y no lo vemos aquí en el registro. No, yo creo que sí apoyó. Los únicos que reclamaron, estuvieron en contra totalmente fue Moctezuma y el Asturias, pero los de la iniciativa para hacer esto, pues fue la América y Y el el Atlante. Atlante, ¿no? Digamos que los dos decanos que quedaban representativos del fútbol de la Liga Mayor, pues fueron los que comenzaron esta campaña, que fue apoyada por el presidente, a tal grado que después se limita, primero se logra que 5 jugadores, luego que 4, etcétera. Y este acuerdo que se llegó y que además quedó asentado en el Diario Nacional, se mantuvo hasta que en un momento cuando era presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, Lebrija, en el estatuto quitó una palabra que decía mexicanos por nacimiento y lo dejó como mexicanos.
Y Y al no, no. quitarle esa palabra por nacimiento, entonces empezaron a jugar más elementos. Te recordarás que fue un momento en el que todo el mundo se naturalizaba Sí, sí, de sí. un día a otro y así se mantuvo y ahorita ve la cantidad de extranjeros que tenemos, ¿no? Sí, Bueno, eso se vino a impresionante. dar hasta con Lebrija. Fueron muchos años, muchas décadas en el que se respetó el acuerdo presidencial. Oye, y aquí España en particular carga con la fama del Real Club España porque es el mejor equipo que tuvo en toda su historia. Nada más estaba viendo aquí los goles que anotó, 79 goles, recibió 41 más 38, impresionante. Y bueno, pues es como sella su leyenda el España con este trabuco que armaron que verdaderamente arrasó y se convierte, eso sí, en este año en uno de los 10 mejores equipos de la historia del fútbol mexicano, ¿no? Así es, sí. Y es de verdad un fútbol espectacular. Cuando llega el Charro Moreno, que costó Ujú. un dineral, no recuerdo la cifra si le pagaron nada más por venir 2,000 pesos, nada más por aceptar venir a México, pero en el primer partido, en un entrenamiento, ni siquiera partido, en el primer entrenamiento donde está el Charro Moreno, se cobró la entrada. El Club España cobró la entrada para que los aficionados pagaran 1 peso por ver entrenar al Charro Moreno. ¿Sabes de cuánto fue la entrada para un entrenamiento? Casi 3,000 aficionados. Pagaron 2,000 por él y recibir, o sea, en un solo entrenamiento pudieron tener el dinero completito de lo que les había costado traerlo, más 1,000 extra que tuvieron ya para el club. Nada más en un entrenamiento, imagínate eso. El poderío de José Manuel Moreno y la convocatoria que tenía, y luego que hizo amistad también, que se llevó bien con el Pirata, dicen, ¿no? Que hizo buena Sí, amistad con el pirata se iba de de farra, fiesta, sí. sí, se iba, había un lugar que se llama El Patio, que todavía en los años 70 80 Ahí existía, al lado de la Secretaría de Gobernación, ¿no? y ahí en el patio, muy cerca de Reforma, sí, se iban y se estaban toda la noche. Hay una anécdota que cuenta el mismo Charro Moreno, que dice que se salieron cuando ya era de día, se dieron cuenta que era de día y alguien les dijo, ¿por qué no juegan ustedes a las 12? Y se salen los dos del antro, se van directo al campo, se toman agua, se despejan un poquito, se cambian, entran a jugar, y ese día hubo 7 goles. Y dice el Charro Moreno, de esos 7 goles, 5 o 6, no recuerdo talante, anotados por el Pirata, y los pases se los puse yo. Y hay una que él a bocajarro ya sin el portero la falla, y dice, no, es que el baile es bueno, porque él no dijo que la borrachera, ¿verdad? O sea, el baile es buen entrenamiento, pero no te sobreentrenes porque puedes fallarla, ¿no? Y falló el gol que tuvo a bocajarro porque se sobreentrenó bailando, según él, la noche anterior. No, par de camaradas, el cinismo andante por completo, pero no sería lo mismo sin esas anécdotas picarescas de este tipo de jugadores. Nos vamos ya a la siguiente, Carlitos, en donde el fútbol de provincia quiere levantar la mano, hace un buen esfuerzo y pues logra hacer historia, ¿no? Sí, está 45-46. Previo al arranque de la liga, la Federación Mexicana y la Liga Ujú. Mayor llegan a un acuerdo para que ya no le roben más jugadores, ¿no? Ok, Ahora, la condición que puso la liga es, ok, pero los jugadores que se encuentran en se México quedan. se quedan en México, ya son propiedad de los clubes que lo tienen y es como si se les hubiera pagado una carta de transferencia. No le queda otra a la Federación Argentina más que aceptarlo y también algunos jugadores se regresan a Argentina porque la Argentina les dice, bueno, ustedes ya pertenecen a los equipos, pero pues yo les ofrezco un mayor sueldo para que regresen, hay que pensar en la selección, en otras cuestiones, y varios que extrañan, pues sí se van, ¿no? Pero muchos se quedan. Y bueno, pues aquí gracias en esta temporada a 2 rachas positivas, una de 8 triunfos seguidos y otra de 18 encuentros sin derrota, el Veracruz, que dirige el argentino Enrique Palomini, que lo trajeron expresamente para entrenar en el fútbol mexicano, un entrenador argentino ya conocido. El Veracruz logra ganar el título el 2 de junio del 46,
derrota 3-2 al España en la Ciudad de México y con eso asegura el campeonato al sumar 44 puntos por 40 del Atlante, cuando solo restaba un partido por jugar. Bueno, además de que se mantiene invicto estas 18 fechas, las 4 últimas de la primera vuelta y las 14 de la segunda, que son 15 triunfos por 3 empates, anotan 105 goles y solamente reciben 52, que es un récord para ellos, y aparte logran la goleada más sonada, que es el 14-0 al Monterrey, y que es una goleada que persiste hasta hoy en día, ¿no? 105 goles, impresionante. Oye, pues la navaja de Palomini sí servía, intimidaba a los muchachos, ¿no? ¿O cómo Sí, anda esa pues no anécdota? quería, sí, algunos no querían entrenar como el Pirata Fuente y él ya no sabía qué hacer, porque pues hablaba con los directivos y los directivos decían, no, pues es que el Pirata Fuente pues es el ídolo, o sea, el día del partido le aseguro que va a jugar bien. Sí, a mí me interesa que juegue bien, pero que no le ponga el mal ejemplo a sus compañeros. Y un día de plano ya molesto por lo que estaba pasando, pues sacó una navaja, de esas que le llaman de muelle, que se abren, que tiene el piquito y se la puso al pirata, ¿no? Se la puso en el cuello y le dijo, pues aquí usted va a entrenar y va a hacer lo que yo le diga, o usted sabe lo que pasa. Yo no me ando por las ramas. Y dicen que el pirata se puso blanco y verde y no sé de qué tantos colores, y a partir de ahí llegaba a los entrenamientos a la hora que era, se iba a la hora que terminaban, inclusive a veces se quedaba, y mira, el equipo pues fue armadito, una verdadera piezas de reloj bien aceitaditas que hicieron lo que quisieron, ¿no? Y mira que tenían un portero como Urquiaga, que pues ya hemos hablado de él, con sobrepeso, gordito, pero con una elasticidad impresionante. Tenían de los defensas a Velázquez y al Negro León, a Chito García, que después destacaría en béisbol por muchos años, pero también fue Campeón en fútbol y campeón campeón en béisbol. en béisbol, el único yo creo. Estaba el peruano Leca, el Pachuco Durán, que Fernando Marcos decía que era un jugadorazo y que pues, también por el alcohol, por los vicios, no llegó a más. Estaba Buenabad, Lascano, Valdivia, el Pelón González, este jugador que también viene de provincia, Pirata, Fuente, el mejor futbolista mexicano, y Enrico, un jugador argentino que dicen que era excelente, tanto para dar pases como para las jugadas que hacía adelante. Es campeón en el Veracruz, gol individual Isidro Lángara con 40 tantos, igual a Balay, son los dos jugadores con más goles en una temporada. Campeón de Copa México el Atlas y campeón de campeones el Atlas, que aquí hay unas anécdotas interesantes, ¿no? Por Oye, ejemplo, aquí, antes de que pase la nota, Charlie, ¿Abalay se aventó 40 goles de nueva cuenta? no. El No? torneo anterior había tenido 40 40. y en esta ocasión Lángara ¿Por qué entonces se anotó maneja 40. ese que estaban empatados? Si fue fue en temporadas diferentes, entonces para precisar, ¿no? Sí, fueron temporadas diferentes, más bien empatados en ese sentido que han sido los Los únicos que dos jugadores que más. han entrado. Ahora, una observación, Cardoso en torneos cortos, Sí, si hubiéramos juntado sus dos torneos cortos, no la recuerdo ahorita rebasa, ¿no? exactamente, pero eran creo que 52 goles. Sí, porque tuvo una de 29 goles. Tuvo una de 29 goles más los de la siguiente temporada o la anterior. Debemos de hacer, porque si manejamos una temporada larga, aunque sean dos torneos cortos, pues es una temporada general para la FIFA, por ejemplo, y Ujú. son mucho más goles, ¿no? Sí, ahí es donde salió el mejor goleador del año, ¿no? En esa temporada. Exactamente, exactamente. Y Sí. rebasó por mucho a estos dos. Y bueno, así como datos, el ADO no se presentó a su último partido ante el San Sebastián, Ujú. por lo que pierde el partido 1-0, pero no solamente eso, sino que después se le sanciona con 2 puntos menos, por eso en la tabla, pues lo pongo con un asterisco, queda en octavo lugar en ese momento, pues bajaría hasta el 10º, ¿no? Prácticamente. Eh, la mayor goleada que se da, que lo comenté, el 26 de mayo del 46, Ujú. el 14-0 del Veracruz al Monterrey, Raimundo el Pelón González anota 4 tantos, Lascano 3, el Pirata Fuente 3, Jorge Enrico 3, el peruano Valdivia anota también, ya son los 14 del conjunto. Y bueno, hay que hacer la aclaración que el Monterrey pues, estaba diezmado por un fuerte accidente que tuvo
en el que fallecieron por quemaduras 3 elementos, en el que varios jugadores no pudieron ya estar y en el que los demás equipos, para que no se quedara la liga sin el cuadro de Monterrey, le prestaron jugadores. Entre ellos estuvo Treyes, que fue prestado por el América, y que ahí el héroe de ellos pues fue el Che Gómez, que salvó a varios de los jugadores del camión en llamas, y el Monterrey al final pues tiene que desaparecer por un tiempo, ¿no? ¿Sabes Y otro quién le dato, ayudó al Che Gómez? Uno de los jugadores también, la Sardina Maciel, chaparrito él, fue el que le ayudó al Che Gómez y fue el que también acabó luego con quemaduras por andar sacando a los compañeros. Y bueno, historias que no fueron olvidadas jamás y que, como bien dices, pues viene a marcar la historia de estas goleadas que son insólitas. sí, porque el Monterrey tiene varios, pero pues era obvio, ¿no? Pues no tenía elementos. Y otra anécdota interesante, el Atlante es el único equipo que en una misma temporada ha anotado más de 10 goles en 2 partidos. En la jornada inaugural le gana 10-3 al Tampico y en la semana 11 le gana 10-4 al Monterrey. Entonces, ahí tenemos dos grandes goleadas. Y otro dato muy interesante, el Atlante anotó más goles que el Veracruz, porque anotó 121 goles y aún 121. así no fue campeón en 30 partidos. Y aquí quiero aclarar esto también porque se ha dicho a nivel europeo, luego dicen que el equipo que más goles ha anotado en la historia es el Barcelona. Ajá. El Barcelona en la temporada que más goles ha anotado en Liga fue en la temporada 16-17 con 115, que además fue en 38 partidos, mientras que Atlante 121 en 30. Y luego en la temporada 2018-2019, todo mundo manejó y presumió que el Barcelona llevaba 120 goles en el año y todavía faltaban partidos. Pero lo que no te decían es que no solamente fueron en Liga, sino también en la Copa del Rey, ¿no? Entonces, nada que ver. Y el Atlante es el que tiene a nivel mundial el récord de mayor número de goles en una temporada. Azulgrana, a final de cuentas, mi Charlie. Entonces, ¿Sí? nada más había que Azulgrana los cambiarlos dos un sí, pero poquito. a lo mejor por eso lo confundieron. Seguramente sí. Porque, Oye, mira, son los Azulgrana y tienen 121, pero pero fíjate que un aquí récord. se confirma lo que siempre dicen los entrenadores, ¿no? El famoso average. Pues sí, los 121 goles del Atlante y los 105 del Veracruz, pero el Atlante tenía un más 39 y el Veracruz tenía un más 53. Entonces, habla mucho, ¿no? Que cuando anotas tanto, pero recibes mucho, pues eres un equipo que no está equilibrado. Y en el caso del Veracruz, pues es muy clara aquí la estadística con sus 105 goles a favor y sus 52 recibidos. Pero sí, lo que es cierto es que esa temporada también marca como un parteaguas. Es una temporada donde la gente asistía y llenaba los estadios por completo, porque los equipos, la mayoría dio muy buen fútbol. O si quieres, muchas goleadas. Bien dicen que no, una goleada es un buen partido, pero pues los aficionados, sinceramente, queremos ver goles, ¿no? Entonces, era interesante. Ha sido la temporada del fútbol mexicano con más goles en la historia y también por eso se sigue recordando. Y de ahí que pues ya se estaba levantando un inmueble para recibir más invitados, ¿no? Que aquí también tiene que ver el hermanito de Manuel Ávila Camacho, era El el tío Estadio Ciudad de los Maximino. Deportes, realizado sí, por Neguib Simón, es ofrecido a la liga para la primera división, pero Neguib Simón se empieza a quedar sin dinero, entra Maximino que se apropia de varios terrenos, piensan hacer toda una ciudad deportiva, se crea el estadio y se crea la Plaza de Toros. Cuando muere Maximino, muchos dicen que asesinado, otros dicen que por un paro cardíaco. Hay que recordar que Maximino, pues aparte era diabético, hipertenso, le gustaba comer Mujeriego, parrandero y jugador. bastante bien, borrachín, bueno, muchas cosas. Entonces, si fue por veneno, si fue porque ya no aguantó su corazón, no lo sabemos, pero muere y deja endeudadísimo a Nehuy Simón, quien tiene que vender posteriormente el inmueble a la familia Cosío, esta que tenía Sí, los cines, ¿no? sí. Y la vende y es una familia que todavía tiene todas estas propiedades y que la familia Cosío es la que compra muchos de los terrenos del Necaxa. Entonces, por ahí sí vemos ahí cierta relación. Pero bueno, Sí, pasando a esto ya del fútbol, se ofrece el estadio a la liga
y la liga hace una especie como de auditoría, un peritaje, en el que en el peritaje está César Martino, Ujú. y en el peritaje también está el portero del Mundial del 30, se me fue ahorita el nombre, Bonfiglio. Configlio. Están los dos, van al peritaje y llegan a los puntos que le dan a la liga es que las puertas están a nivel de la calle, por Ujú. lo que es incómodo el acomodo de los asistentes, porque hay que estar subiendo y bajando. Falta techo para localidades de sombra, salidas insuficientes y nulas en diferentes niveles, por lo que un espectador puede bajar 50 escalones antes de encontrarse con una salida. Es una de las cosas que a mí no me gustaba del estadio cuando iba. Pésima visibilidad en la zona de palcos, ninguna división entre sombra y sol, locomoción insuficiente, la gente tendría que tomar 2 o 3 transportes para llegar al estadio, en aquel entonces obviamente, ahorita ya es más fácil esto. Los pasillos son estrechos, casi inclinados. En un partido con mucho aforo se podría causar algún accidente cuando la gente quiere abandonar el estadio, ¿no? Esos son los puntos. Y aún así, fíjate, César Martino, que fue de los que dijo que no podía ocuparse por eso, él y el América registran al estadio como propio, rentado, lo van a rentar para local, pero en la liga no les permite su uso en ese momento. Pues ya comienza la liga, ¿no? Normal, jugando todavía en el Asturias. Y aquí, desde el campeonato, quien arranca con 6 éxitos en fila y también ya no deja, es el Atlante, del húngaro Luis Grox, y deja pues, las evidencias de estar capacitado para llegar al título, ¿no? Tiene una ofensiva nada más, fíjate, Horacio Casarín, el Tico Mesa, que era un jugadorazo, que hay por ahí un gol que anota tipo Maradona desde media cancha, escapa y se va, y el gol existe y lo podemos ver. Y Martín Bantolrá, o sea, esos 3 adelante. Los Potros Nada se quedan con más. el título en una cerrada batalla con el León, que aquí también hay que aclarar que este título se le conoce como el campeonato de la fiebre aptosa, porque tenían que jugar el último partido en León, y era León contra Atlante, el que ganara iba a ser campeón, y entonces el general Núñez, pues sale con no, es que hay fiebre aptosa en Guanajuato, entonces no se puede jugar, es exponer a los jugadores y a los aficionados. Se le hizo ver del mismo gobierno pues que no afectaba en nada ir a jugar el partido y regresarse, y dijo, no, que se juegue en la Ciudad de México. Entonces no querían los de León, pero finalmente ganó el general Núñez, se juega en la Ciudad de México, en el campo del Atlante, y pues el Atlante es el campeón, ¿no? Pues era obvio que tenía pues ese extra, y aparte pues estaba jugando muy bien. Entonces Atlante es campeón, goleó individual a Alberto López, el Dumbo López de León con 33, campeón de la Copa México Moctezuma y campeón de campeones en Moctezuma nuevamente, que también aquí hay fotos de las que decías cuando Ujú. están celebrando con los jugadores con la Copa, y muy importante recalcar esto, de que el Moctezuma, con gran plantel, bien dirigido, pues no pasaba en la liga de la media cancha, a veces un poquito más, pero en la Copa, pues ya estaba haciendo suyas, ¿no? Sí, sí, estaban ahí haciendo lo suyo y había muchísimas cosas que has recalcado muy bien. Oye, Carlos, hay un punto importante aquí porque sé que los que no están a favor del fútbol lo van a reclamar. El estadio de la Ciudad de los Deportes se inaugura primero con un partido de fútbol americano. Esto quiere decir que el fútbol americano estaba por encima de las preferencias del balompié o por qué se decide arrancar con un partido universitario de esta modalidad. Es precisamente por el problema que había con la liga Ujú. y el dueño del terreno de juego. Como la liga no quería jugar ahí, la liga mayor, por las rentas que eran muy caras, Sí. entonces se decide, ya se quería inaugurar el inmueble. Recuerda que también se inauguró antes la Plaza de Toros. Entonces ya lo que se buscaba en este momento es que se hiciera, y finalmente pues se accede con el fútbol americano. Ahí está ya resuelto el misterio
del asunto del fútbol americano, porque sí, mucha gente piensa que el estadio de la Ciudad de los Deportes fue hecho para el fútbol americano, que por eso es tan incómodo para el fútbol, el balompié tradicional, y no, no es así, es este problema de negocios que impidió que arrancara con esa inauguración en donde vino el Independiente o fue el San La Lorenzo. inauguración es el 5 de enero del 47 para el fútbol y es Racing de Argentina Racing, contra Veracruz, sí. el Racing. Tenemos también buenas historias en esa temporada, Carlitos. Sí, bueno, aquí el dato es que Martín Bantolrá cumple 25 años como jugador activo el Ujú. 16 de junio del 46. Se le hace un sentido homenaje, le dio una medalla de oro. Y hay una anécdota que no la puse y no recuerdo exactamente la fecha, pero hay un partido donde a Bantolrá jamás lo han expulsado. Esa es una de las cosas que él se enorgullece de que jamás lo han expulsado. Y un jugador de la América, que ahorita no recuerdo exactamente quién, tengo la anécdota, luego se las contaré, la tengo en uno de mis anecdotarios, que un jugador de la América se pone de acuerdo con otros y dice, van a ver que yo voy a hacer enojar a Bantolrá, porque Bantolrá además no se enojaba mucho, y lo empieza a molestar y a molestar y a molestar, hasta que Bantolrá se voltea y le da un golpe, y al que expulsan es a Bantolrá. Su única expulsión en toda la historia en el fútbol. No le ven expulsado ni en España, ni en selección, ni en liga. Y esa fue su única expulsión. Es un datito curioso, ¿no? Un buen dato, el de la expulsión del maestro Bantolrá. Y luego, pues cosas inéditas. Y hay un dato, el 7 de noviembre del 46, en el partido Oro y Marte, empatan a 5 goles y dos jugadores anotan cada uno 4 goles. El paraguayo Atilio Melone para el Oro y Martín Cuburu con el Marte. 4 cada uno, no se había dado ese hecho jamás, entonces un dato pues curioso, una cosita ahí. Y el otro dato, el Moctezuma logra el campeonato de Copa al vencer 4-3 al Oro y el campeón de campeones venciendo al Atlante, el campeón de Liga 3-0. Y aquí la curiosidad es que el entrenador era un catalán, Julio Kaiser, quien había prometido 2 títulos a los directivos. Les dijo, yo me comprometo a lograr 2 títulos. Y entonces resulta que pues en la liga no habían hecho nada, estaban a media tabla, ya no sabían ni qué hacer. Pero pues bueno, logra el campeón de Copa, después el campeón de campeones, y entonces les dice, yo, como se los prometí, conseguí 2 títulos, y entonces quiero el bono que me prometieron por mis servicios, y lo hacía, y así lo hizo, ¿no? Así lo consiguió su bono ganando dos títulos. Pues Pero lo no venía. logró, mi Charlie, no se los quitemos, ahí están. A las pruebas se remitió el entrenador catalán del Moctezuma, el señor Julio Kaiser. Oye, Sí. y nuevamente hay historia húngara, porque pues, el entrenador era Luis Drox, y esa escuela que tanto le gustaba a los mexicanos, ¿no? Buscaban siempre la solución húngara para poder aspirar al campeonato. Yo no sé por qué si el esplendor del fútbol magiar pues se da hasta los 50. Sí, aquí fíjate que con esto hay otro dato interesante, porque Luis Grox había sido campeón con el Atlante. Ujú. Y luego buscó un aumento por parte de General Núñez y le dijo que no, que pensaba bajar los sueldos, ¿no? Porque salía muy caro sacar campeón un equipo. Entonces él se marcha y pues regresa en el 45, cuando el Atlante se encontraba en los últimos lugares, lo lleva esa temporada al subcampeonato, y en este año, 46-47, lo saca nuevamente campeón. O sea, esos 2 títulos del Atlante son con Luis Grox, que pues ya el General Núñez reconoció que era el ideal para el equipo, aunque tampoco estuvo por muchos años ahí, ¿no? Exactamente. Y ya mencionaste lo de la inauguración del Estadio de la Ciudad de los Deportes. Este, hay una buena historia de Gualdino Aguirre, que fue al parecer el que anotó el primer gol en esta inauguración del 5 de enero, porque a Gualdino lo mataron a golpes durante la dictadura y fue una muerte muy, muy violenta la que tuvo este jugador. No era por cuestiones políticas, parece que lo detuvieron, abusaron de autoridad y en la golpiza quedó el torito Gualdino Aguirre. Sí, como muchos otros futbolistas de la época
en Argentina por la dictadura militar, inclusive futbolistas que reclamaban que sí eran partidarios de alguna de las facciones y que se les inventaba cualquier cargo para meterlos a la cárcel. Ahí estuvieron, y no solamente en esa época, ¿no? Ya nos tocará hablar de las dictaduras en los años 70, cuando también jugadores, tanto en Argentina como en mismo Chile, pues no querían acudir a alguna Copa del Mundo y pues tuvieron que o aflojar, decidir que sí o definitivamente dejar al país, ¿no? Exactamente. Y nos pasamos a la temporada 47-48 porque aquí se pinta de esmeralda la cosa. Sí, aquí pues ya está Alberto Dumbo López, es el héroe de León, es yo creo que uno de los jugadores de la década y tenemos que verlo por sus títulos de goleo. También está Marcos Aurelio, que era un gran elemento y un tipazo además, tuvimos la suerte de platicar con él en 2 o 3 ocasiones. El Mono Arenaza, portero de León, que también un jugadorazo. Y pues el León vino de atrás para superar al Atlas, al Puebla, igualar con el León. Era una recta final donde varios equipos estaban peleando por el título. Y en la recta final que estaba tan cerrada, fue necesario la disputa de 2 partidos de desempate, ¿no? En el Distrito Federal se juega, los equipos locales no dieron esta vez motivo de mucho orgullo, acabaron defendiendo ahí el título y el campeón de liga es el León, el campeón de goleo individual es López del León con 36 tantos, campeón de la Copa México Veracruz y campeón de campeones el León. O sea, el León, campeón de campeones porque domina además prácticamente todo. Les decía, bueno, el León había quedado con 36 puntos, luego con 36, Atlas 35, Puebla 35, al final pues ya con ese desempate fue ese elemento. Y el Atlante, que había sido el campeón anterior, queda en penúltimo lugar con 21 puntos, solo por encima del Asturias. Y de los juegos de desempate para el título que les dije, quedaron León 0, Oro 0, y en el segundo León 2, Oro 2, ambos aquí en la Ciudad de México. Había que Y sacarle jugo al estadio. como dato, el León le ganó 10-1 al Atlante el 21 de septiembre del 47 en el Estadio Olímpico de Ciudad de los Deportes, lo que representa la mayor goleada en contra de los Potros en toda su historia profesional. Y la venganza del equipo León, ¿no? Lo del título de la fiebre aptosa, pues aquí fue una venganza tremenda. Y al término de la temporada, 47-48, Casarín termina su contrato con el Atlante, él pide un aumento, y el Atlante no solo se lo negó, sino que lo mismo. El General Núñez quiere rebajarle el sueldo, Casarín dice que por dignidad no va a firmar, prefiere parar, y le llega, porque aparte el Atlante pone alto el precio de la carta de Casarín, nadie lo puede contratar, él toma sus cosas y se va a España con los dineros ahorrados, con dinero de amigos, él se va a España y se prueba con el Barcelona. En el Barcelona les gustó muchísimo, en su primer práctica anota 3 goles, pero pues Casarín dice quiero ganar tanto, y el Barcelona le dijo que no, que como era mexicano, pues no valía eso, valía mucho menos. Horacio no bajó una peseta sus pretensiones, el Barcelona ofrecía menos de lo que ganaba en México, dijo, no, pues no me viene de tan lejos para ganar lo mismo, ganar menos, y salió su famosa frase cuando regresó a México, la fruta o bien vendida o que mejor se pudre en el huacal. Tomó sus cosas, se regresó a nuestro país y el Club España le hizo una mejor propuesta y le pagaron al Atlante por la carta, se queda a jugar en el España y en diciembre de este año ya le pertenece justo al Atlante, ¿no? En agosto se fue a España y en diciembre ya está firmando con el club. Todavía le quedaba rato a Horacio Casarín Sí, ahí. sí, juega su primer partido el 26 de diciembre del 48 y anota 3 goles, ¿no? Nada más, para Nada más. darle ahí, como dicen, cachetada con guante blanco al general Núñez. Sigue siendo el mismo, estaba en su mejor momento y demuestra al Atlante que no estaba acabado, como decía. Y viene ahora sí, pues la época en donde se consagra
nuevamente el León, ahora sí se lleva absolutamente el carro completo y sí tienes toda la razón del mundo, el Dumbo López es un personaje que se lleva la década y que ha sido literalmente puesto en segundos términos por los conocedores o los que dicen ser conocedores del fútbol mexicano, pero es un personajazo Adalberto López que se topó con una popularidad avasalladora de Casarín, ese fue el problema, pero en la cancha el Dumbo mereció haber sido seleccionado más veces, tener oportunidades en la titularidad, que no las tuvo, y sí ha sido, como lo dijo su hijo en la investidura al Salón de la Fama, la historia había cometido injusticias con su padre, ¿no? Sí, mereció estar en la Copa del Mundo del 50 y ya se llevaron a un Casarín más viejo, por ejemplo, ¿no? Que también metió gol, no, no es que quedara fuera, pero pues, siempre decían, o Casarín o el Dumbo, Casarín, cuando no debe haber sido así, deben de haberlo llevado a los dos. Pero bueno, aquí en la 48-49, como bien dices, el León, aquí la pelea es contra el Atlas y el Guadalajara. Fíjate, en la anterior había estado ahí el Oro metido y aquí el Atlas y el Guadalajara están peleando palmo a palmo hasta prácticamente el partido final. El cuadro de José María Casullo, que era el que dirigía el León, se asegura el bicampeonato hasta la última jornada. Vence 2-0 al Asturias, con par de anotaciones de Alberto López, y evita el empate en el primer lugar, que era, te digo, el Atlas y Guadalajara, con 39 puntos es campeón. Segundo lugar, Atlas con 38 y tercero, Guadalajara con 38. Esos dos equipos que también estaban peleando por ver el conjunto tapatío, ¿no? Es el Liga León, Adalberto López con 28 goles, campeón de goleo, Copa México León y obviamente campeón de campeones el León. Y aquí el dato es que el equipo Asturias le anota 8 goles al América el 26 de junio del 49, 2 de Tomás Regueiro, 2 de Panchito Hernández, 2 de Zavala, Contreras y Carlos Guevara son los otros anotadores. Y el partido se jugó en el Estadio Olímpico de Ciudad de los Deportes. Aquí ya se empieza a jugar en estadio, ¿por qué? El dueño del estadio ya es Moisés Cosío y compra el Parque Asturias en septiembre del 48 y lo retira del fútbol. Dice que ya no se va a jugar ahí fútbol, entonces anuncia los aumentos a las rentas del Estadio Olímpico, que les había dado un precio a los equipos, y dice, pues no, hay un aumento de tanto, se va a jugar así, al fin yo soy dueño de los dos campos, y si no quieren, pues jueguen donde quieran. Entonces la protestó y anunció la suspensión de los partidos en la capital, jugar la siguiente fecha todo en provincia, y de seguir así, pues seguir jugando allá, ¿no? Llegan a un acuerdo. Bueno, y aparte, ya no existía el Campo España. El del Necaxa, que como comentamos, en el 43 ya había desaparecido, y el del España, aunque seguía en pie el estadio, el Colegio Franco Inglés, que era dueño de los terrenos, ya no le quiso renovar la renta del terreno al Club España y ya no se podía jugar ahí, ¿no? Entonces, no había campos en la Ciudad de México. O se jugaba Total ahí que, o en ningún lado, ¿no? exactamente, total que el 25 de septiembre, con la intervención del presidente de la República, Miguel Alemán Valdés, se llega a un acuerdo, junta las dos partes y logra porque dice que Miguel Alemán Valdés que no se puede quedar la capital sin fútbol, y se llega al acuerdo que el 15% de las entradas es lo que se va a llevar el dueño del estadio y lo demás va a ser para los clubes. Y que se debe de reabrir el Parque Asturias en idénticas condiciones de porcentaje de entradas, ¿no? Entonces, quedan los dos inmuebles, pero ya obviamente se juega más en el estadio de cemento. Y ya también recordarán que habíamos dicho que la liga y la federación pues estaban separadas y hacia septiembre del 48 se habla de que la federación y la liga pues se van a unir en un solo organismo que regule todo el fútbol mexicano, tanto a nivel ya profesional como a nivel amateur, que es como ocurre hoy en día, aunque ahorita ha habido muchos cambios últimamente, y que esto es para desarrollar un mejor fútbol a nivel nacional y el que los jóvenes del sector amateur en un futuro posible, si son buenos, en la liga profesional, ¿no? Entonces a la liga le convenía,
porque le hacían falta jugadores mexicanos jóvenes, ya muchos de los buenos ya estaban saliendo, había extranjeros, pero pocos jugadores jóvenes que pudieran salir y mostrarse ya aquí en la liga, ¿no? Entonces, en estos momentos, la federación tenía como representante o como presidente a Sebastián Martínez, quien a la vez era el dueño del equipo León, para juntar ambas instituciones, y por fin, el 13 de diciembre del 48, en el sindicato de telefonistas de Villalongín 50, la Liga Mayor y la Federación unen de nuevo sus vidas, se fusionan en un nuevo organismo y nace la actual Federación Mexicana de Fútbol Asociación, ¿no? La cual rige hasta nuestros días, y el primer presidente de la Federación Mexicana fue Sillas, el vicepresidente Antonio Obregón y el tesorero Sebastián Martínez. Los dos primeros representando a la liga y el tercero representando a la federación como presidente, pero era dueño de León. Entonces, ¿qué tenemos en resumidas cuentas? Que la liga se quedó con todo el pastel, iba por una mayor tajada y se quedó con todito el pastel. La Liga Mayor, luego Primera División, hoy Liga MX, desde ese momento se hizo dueña y señora de la Federación Mexicana de Fútbol. A ver, aquí estamos ya. Se cortó al principio el nombre de Ernesto Casillas. Ernesto Casillas fue entonces el primer presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, bajo asociación, ¿no? De fútbol asociación. Sí, de la nueva federación. Luego Antonio Obregón, vicepresidente, Tesoro Sebastián Martínez. Y como les decía, pues todos eran miembros de alguna u otra forma de la liga. Y la Liga Mayor se quedó con todo el pastel. Desde ese momento la Federación Mexicana de Fútbol le pertenece a la Liga Mayor, luego Primera División, hoy Liga MX. Muy bien, mi Charlie. Y llegamos a la última campaña de esta década, en donde por fin la revolución le hace justicia al famosísimo Juan Luque de Serrallonga, que pues logra convertirse en técnico campeón del fútbol mexicano, ya con una edad avanzada, ¿no? Sí, y aquí hay que recalcar que el Veracruz tuvo pues varios momentos trágicos, uno de ellos un accidente automovilístico que le cuesta la vida a Miguel Ángel Velázquez, defensa titular, llegó a ser capitán en su momento, él estuvo en el primer título, se lesionó gravemente el ranchero Torres, que era el arquero, y que llegó a ser también portero de la selección Jalisco en su momento, y todo eso había ocurrido, y entonces pues trataban de regresar de alguna forma, y aún con estos dos titulares fuera del conjunto, pues el Veracruz logra ser campeón, como bien dices, con Juan Luque Serrallonga, luego el campeón de gol individuales, Julio Ayllón Aparicio, con 30 tantos del Veracruz, el campeón de Copa México es Atlas y campeón de campeones es el Atlas, que aquí también hay datos interesantes. Mira, primero, en su camino del título de goleo, Julio Ayllón, Cristian Aparicio, el negro Aparicio, llegó a hilar 8 partidos anotando, con lo cual además estableció una marca que ningún otro jugador ha repetido en la historia del Veracruz, ¿no? Otro dato es que fue la última temporada del Asturias, del España y del Moctezuma, que al final de la misma se retiran de la primera de regreso al Necaxa. En enero del 49, Casarín, en un excelente partido contra el Vasco da Gama, anota 2 goles y el equipo brasileño trató de comprarlo, pero el España no lo soltó. Y hay otro dato que no puse aquí, que quiero hacer mención, porque me acaban de hablar un amigo de Costa Rica de una foto que encontró, donde me dice que vio a jugadores del Atlas y jugadores del Veracruz con una de estas botas de vino, y se le hizo raro en el campo. Bueno, esto fue durante el partido justamente del campeón de campeones entre Veracruz y Atlas. Serrallonga, que ya tenía una vinatería y que él traía botas de vino directamente desde España, acostumbraba a llevar a sus rivales y regalarles una bota de vino al capitán del equipo y al entrenador del otro conjunto. Y en este caso, aunque el Atlas es el que gana,
pues la celebración del Atlas se da con la bota de vino, justamente que les había regalado Serrayón al entrenador del equipo perdedor, ¿no? Don Juanito y sus bebidas espirituosas, vinaterías, cantinas y demás, pero por fin fue el campeón. Se ve que era simpático Don Juan, a pesar de los pesares, a pesar de las campañas desastrosas que tuvo, a pesar de las arengas poco apropiadas que propuso. Pero bueno, vino a Veracruz a consagrarse como campeón y a ser un personaje de esos que no faltan en la historia de todos los fútboles, un personaje pintoresco que se vendía como andaluz, pero también era catalán, mi Charlie, nació en Cataluña, entonces Sí, imagínate, desde sus orígenes ya trae una biografía medio adaptada a sus necesidades histriónicas. sí, un personaje que todavía previo al Mundial del 70 lo entrevistaron, poco antes, no sé qué fecha habrá muerto, pero recuerdo haber leído esa entrevista donde él platica sus anécdotas del Mundial del 30 y pide que México no sea tonto y que por qué corrieron a Nacho Treyes si era el que podía darle un título a México para la Copa del Mundo del 70, ¿no? Oye, pues hemos llegado a la culminación de esta década y pues hay que hacer el recuento. ¿Cuál es el equipo de la década? Pues el equipo de acá, yo creo que León, por diversas Ujú, circunstancias. También el Atlante y el León, yo creo que son los dos, inclusive están palmo a palmo en muchos momentos, si nos damos ujú. cuenta. Ahí vienen en Copa arrastrando otros, pero creo que son los dos que destacan. Y como futbolistas, tanto el mismo Horacio Casarín, que sigue siendo el ídolo, que en Ujú. esta década haría una película o dos, más bien, inclusive los hijos y los nietos de Don Venancio, porque era un verdadero ídolo, seguía anotando goles, pero también el Dumbo López, que ya mostraba su poderío goleador, que había sido campeón de goleo, bueno, primero en Copa con el Puebla, luego estuvo también con el Atlante en Copa, y luego ya con el mismo León. Es un jugador que estaría también en Chivas, fue campeón de goleo, llegó a estar en el Oro, si no me equivoco. Entonces, creo que estos son los futbolistas que más destacan, pero sí, ya también por la cantidad de equipos que hay, pues ya hay otros, ¿no? Que empiezan también a mostrar o a mostrarse. Sí, no podemos olvidar el paso de Bantolrá, de Lángara, de los porteros de Urquiaga, que ya lo has mencionado, Abalá a Balay con digamos, sus chicos. tremendas estadísticas goleadoras, jugadores que a lo mejor no tuvieron presencia en el marcador, pero que orquestaron grandes equipos, tal vez Marcos Aurelio, defensas que pues que rara vez volteamos a ver esas estadísticas, pero sí, el gran protagonista incómodo de la década, pues es el Dumbo López. A Casarín no le hace falta más fama, se llevó la última parte de los 30, todos los 40 y parte de los 50, ¿no? Sí, y marcar el hecho, por ejemplo, de que Carlos Daviada, que comenzó a jugar a finales de los 20, Uh-huh. estuvo durante los años 30, los años 40, y se retira comenzando la próxima década en los 50, ¿no? Entonces es un jugador que ya jugar en 4 décadas diferentes. Sí, imagínate, son jugadores que pasaron por todas estas situaciones y que son pilares de la historia del fútbol mexicano. La anécdota más curiosa, Carlitos, o la que más represente a esta década, pues yo creo que es la del presidente Caballero y su orden presidencial, ¿no? Sí, porque tuvo mucho que ver algo que se hizo para la liga que supuestamente era del Distrito Federal, aunque ya había equipos de provincia, pues es algo que marcó porque el presidente lo puso en el diario oficial y que todavía a principios de los años 2000 seguía vigente, ¿no? Y la del patio, del pirata y del Che Moreno. Sí, y hay tantas otras, inclusive por ahí que no se contaron y que están en esta década, pero pues que habrá tiempo también para dedicarle a puras anécdotas. Me parece muy bien, Carlitos. Pues ahora sí, nos llevamos un buen rato hablando de esta década. Cada vez hay más información, hay más datos, hay más personajes, como bien lo dices, hay más equipos, por supuesto. Y pues la semana que entra estaremos pues ya entrando a una década que es muy importante porque pues ya aparecen personajes que son fundamentales en la historia del fútbol y principalmente de la selección mexicana, ¿no?
Sí, porque México regresará a las Copas del Mundo y ahí tendremos, tan solo por mencionar uno, pues la Tota Carvajal, que estuvo toda la década y fue figura toda la década, pero ya hablaremos de eso. Me parece muy bien, Carlitos, pues que todo marche con tranquilidad, hay que seguirnos cuidando, esto es de veras, y pues un abrazo a todos los que han perdido a un ser querido, cada vez se cierra más el anillo y conocemos a personas muy allegadas que desgraciadamente padecen esta enfermedad y que pues en el rango de edad en donde nos manejamos tú y yo, pues estamos precisamente en una de las zonas de mayor riesgo. En lo que es tu pérdida, Carlitos, pues te mando un abrazo, así mismo a toda la gente de Clio y espero que esto sirva para valorar la vida y para recordar a los buenos amigos siempre y para no perder el tiempo, pues olvidándonos que ahí estamos, y aunque sea a través de estas ventanitas, pues que nos veamos y nos escuchemos. Sí, así es, hay que cuidarnos mucho de veras, porque hace un par de días perdimos un gran amigo de Editorial Clio que participó en Hazaña Fútbol, en Hazaña Deporte y Vive, amigo de más de 20 años de nuestra edad y que lamentablemente pues perdió la batalla ante esta enfermedad que está marcándonos a todos de una u otra forma. Pues vamos a seguirnos cuidando y nos vemos la próxima semana. Aquí los esperamos en el otro lado del balón. Muchísimas gracias.